Natalia lo está haciendo muy bien. Pues es la primera vez. Ella lo está haciendo muy bien. Pon el primer versículo que encuentres por ahí. Y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del discípulo, del discipulado. Porque el Señor, cuando habló con sus discípulos, les dijo, Mateo 28, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Pero normalmente el discipulado no se practica o no se lleva. Muchas veces los pastores lo que intentan es llenar las iglesias y tener mucho número, pero no hay realmente un trato y una palabra para hacer un discipulado. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que tiene interés en aprender. Un discípulo es aquel que ha visto un maestro y quiere unirse, quiere hacerse piña para poder aprender lo que ese maestro tiene. En la época de Jesús eso se llevaba mucho en Grecia, en Roma, en muchos lugares donde había hombres como Sócrates, como Platón, que tenían sus discípulos, eran filósofos, y también en la época donde Jesús se movió, también los rabinos también levantaban, cuando se levantaba un rabino, como Gamaliel, por ejemplo, era un rabino y tenía sus discípulos. Pablo, como sabéis, fue alguien que aprendió a los pies de Gamaliel, fue discipulado, fue un aprendiz. Vemos también como Pablo también se llevó a un discípulo que fue Timoteo, lo cogió de la iglesia pequeñito, con una edad joven, y él quiso tenerlo a su lado para que él el día de mañana fuera su sucesor. Transmitió todo su conocimiento, le transmitió toda su herencia, toda su sabiduría, se la transmitió a ese hombre, a Timoteo, que no sabemos cómo era, lo conocemos por la palabra un poquito. Decía que estaba siempre bastante enfermo. Ahí si muchos se cogen a ese versículo, ya no bebas más agua, bebe un poco de vino, y ahí ha salido un montón de borrachillos, ¿verdad? Pero no era eso lo que se trataba, porque en aquella época el agua no era como ahora. El agua no tenía cloro ni pasaba por depuradoras, sino que muchas veces el agua llevaba toda clase de virus, toda clase de infección, y había personas que les dañaba mucho el estómago. El vino tiene unos fermentos que hace que siempre y cuando lo bebas con moderación, para comer un poquito, nadie te lo prohíbe, tú puedes beber un poquito de vino si no te hace daño y si no has tenido problemas con el alcohol. Si has sido una persona que has tenido problemas con el alcohol, no puedes ni olerlo. Eso es así. El que ha tenido problemas con la droga no puede probar, no puede, no hay una aspirina. ¿Me entendéis? Eso va como va. Pero si no te hace daño, un poquito de vino para comer, no hace daño. No vamos a ser legalistas en este aspecto. Vemos cómo Timoteo fue discípulo, un discípulo. Dios está buscando hombres y mujeres que sean discípulos de Jesús, porque los discípulos son los que permanecen. Los creyentes son sin compromiso. Como yo dije hace poco, hay presupuestos sin compromiso, donde vienen a casa, te hacen el presupuesto, si te interesa bien, y si no, no tienes que pagar nada, te vas y punto. Pero cuando el discípulo decide seguir a Cristo, o cuando alguien decide realmente seguir a Cristo, no puede ser sin compromiso, porque el Señor no está buscando número, está buscando discípulos, está buscando hombres y mujeres que estén a todas. ¿Amén? Aquí vemos Mateo 28 y 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos. No dijo id y hacer creyentes, id y tener mucho número en las iglesias, id y tener gran cantidad de gente. No, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien claro cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora, es algo voluntario.
Es algo voluntario el que tú quieras ser un discípulo y una discípula de Jesús. Eso es voluntario. Nadie te va a obligar a que tú realmente des ese paso y decir yo quiero comprometerme contigo, porque el discípulo permanece. El discípulo, pase lo que pase, venga la tormenta que venga, venga el viento que venga, haya muchos, haya pocos, porque Jesús no cogió a muchos, escogió a 12. Escogió a 12 y los tuvo a su lado de día y de noche. Por supuesto, el discipulado que podríamos llevar hoy no es el discipulado que llevaban los 12 de Jesús, que los seguían a todos sitios. Yo creo que la mujer de Pedro estaba bastante cansada de su marido, porque Pedro tenía suegra y seguramente dejó a su mujer y la tenía bastante frita, porque ahí tenía la mujer en casa y él siguiendo 3 años y medio siguiendo a ese rabí. Pero luego creo que el Señor hizo algo precioso, porque un día la suegra de Pedro estaba a punto de morir y Jesús entra en la casa y sana a la suegra. Y entonces la madre, que era la esposa de Pedro, dijo, pues realmente vale la pena seguir a este rabí. Pues por ahí Pedro dijo, muy bien Jesús, muy bien, porque tenía unos problemas con mi mujer. Normalmente esos problemas en el ministerio existen, pero bueno, con la ayuda del Señor podemos ser discípulos toda la casa. Desde el pequeño hasta el grande, entrar en el discipulado y todos juntos crecer en ese anhelo y en ese deseo. Todo aquel que es discípulo permanece, el que no es discípulo acaba marchando. Es importante que tú te intereses en el discipulado. Yo quiero ya en este año ser un año de asentamiento. Ahora ya vamos a empezar a traer palabra para crecer espiritualmente, para fortalecernos espiritualmente. Yo traía una palabra y el Señor me dijo, no, por ahí no, porque ya no se trata de que los anime, ahora se trata de que los enseñes y los lleves al discipulado. Pues vamos al discipulado, vamos a entrar en lo que es un discípulo, y si tú realmente quieres comprometerte a ser un discípulo, o eres discípulo de Jesús o eres discípulo de este mundo. Los discípulos de este mundo siguen al mundo. Los discípulos de este mundo, hay fiesta, siguen la fiesta. Hay celebración en el mundo, siguen la celebración en el mundo. El discípulo, tenga más, tenga menos, sigue a Jesús. Jesús los envió con las manos y sin bolsa, los envió sin comida, los envió y dijo, porque el siervo, el que está sirviendo, es digno de su salario. No os preocupéis por el camino, ni por lo que vais a comer, ni por lo que vais a beber. Así ellos iban sin nada prácticamente, y no les faltó de nada. Por supuesto, pasaron hambre, por supuesto que pasaron necesidad, pero en aquel tiempo Jesús era sabio también. Había muchos ladrones por los caminos, y cuando más de uno era atracado por el camino. Entonces, si ellos no llevaban nada, pues no le iban a robar nada. Cuando llegaban y decían, ¿qué le vas a robar a esto? Si esto no lleva nada. Ya los dejaban pasar, los dejaban porque ya los conocían, eran discípulos de Jesús. Mira, ahí van, estos son de Jesús, los 70 que Jesús envió, sin nada, sin alforja, sin comida, sin dinero. ¿Qué dijo Pedro al cojo? No tengo plata ni oro. Hoy el Vaticano no puede decir eso, no tengo ni plata ni oro, ¿verdad? Natalia, dale al siguiente. Es demasiado. Vamos a ver, ¿qué es un discípulo? Lo primero, un discípulo es alguien que lleva la cruz. ¿Para qué necesita cruz? Porque sin cruz no se puede seguir a Jesús. Porque la cruz significa sufrimiento. La cruz significa que en esa cruz nosotros tenemos que dejar toda nuestra carnalidad, porque tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Si no llevas cruz, no sufres con Cristo. Si no llevas cruz, eres una persona que va muy alegre por la vida, pasándotelo bien, pero el que lleva cruz, primero que no puede ir muy a prisa, porque va cargado, lleva cruz, sabe que tiene una imposición de servicio, una imposición de seguir al Señor,
de sufrir juntamente con el Señor. Por eso es importante que el creyente que ha dicho yo quiero ser discípulo de Jesús tenga esa cruz y que sepa que va a sufrir. Nos ha enseñado el Evangelio de estos tiempos que el creyente no tiene por qué sufrir, que el creyente tiene que vivir como un rey porque somos los hijos del gran rey y tenemos que vivir como príncipes y como reyes y tenemos que tener de todo en abundancia. Y yo digo, ¿y la cruz? ¿No hay cruz? No, la cruz era para Jesús. Ya Jesús pagó por nosotros, a nosotros a vivir y nos disfrazamos también en carnaval y nos vamos a bailar por ahí. ¿Qué os parece? Eso es lo que hacen muchas iglesias, ¿verdad? Disfrutan del mundo y no llevan cruz. Ahora, un discípulo se le nota porque realmente está padeciendo, sufre con el cuerpo, se duele con el que se duele, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Hay realmente se le nota a la persona que realmente quiere seguir al Señor de corazón. No esperes aplausos. El discípulo no espera aplausos. Al discípulo le espera persecución. Al discípulo le espera aborrecimiento. Al discípulo le espera incomprensión. Al discípulo no le espera mucha alabanza de parte de los hombres. Va a recibir la alabanza de parte de Dios y va a tener la presencia de Dios siempre a su lado, porque el Señor lo ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días, con vosotros, con los discípulos todos los días, y vas a sentir la presencia de Dios a tu lado, aunque te encuentres siendo atacado a tu alrededor. Pero es importante, dice la palabra en 1 de Pedro: si sois abofeteados haciendo lo malo, ¿qué mérito tenéis? Pero si haciendo lo bueno sois rechazados y se os da, pues tenéis bienaventuranza. Sois bienaventurados. Amén. El mandamiento de Jesús fue Juan 6:60 o Lucas 14:25 también, ¿no? Vale, es este. Vamos a leer por aquí. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde primero estaba. Para que sepáis de qué va, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que era necesario comer su cuerpo. Si no coméis la carne y bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros mismos. Y entonces les dijo: ¿esto os ofende? ¿No estáis entendiendo lo que quiero decir? Sigue. Creo que se le da así en el 62 hasta eso. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo eso, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Sigue. Creo que está hasta el 70. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fijaros, el discípulo verdadero, cuando escucha palabras que realmente le piden un compromiso o le piden algo que quizás no entiende, no empieza a darle vueltas a la cabeza, sino que espera que el Señor le revele las cosas. Porque Dios muchas veces nos va a pedir cosas que no vamos a entender y no vamos a comprender. No todo lo entendemos. Ellos no entendían estas cosas. Muchos no entendían estas cosas. Pero muchos de los que seguían a Jesús eran judíos. Ellos decían: ¿pero cómo vamos a comer la sangre si para un judío era algo que no podía ser? Ellos no podían comer sangre. Y Jesús le estaba diciendo: si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podéis seguirme, no podéis ser mis discípulos. Pero Jesús les estaba diciendo en términos espirituales: comer mi carne es comer mi palabra, es comer mi pan, es participar de mis padecimientos, participar de mi palabra, permanecer en mi palabra, estar juntamente metidos en mi palabra. Y beber mi sangre
es meternos en el sufrimiento, que muchas veces es comunión. Un discípulo entra en comunión con Jesús, mira cara a cara a Jesús y sigue a Jesús muy de cerca. Los discípulos nunca los verás lejos de Jesús, siempre lo verás cerquita de Jesús, lo verás cerca, verás el gozo, verás la presencia, verás la unción en ellos, verás el amor de Dios en ellos, porque son hombres y mujeres que llevan fruto. Jesús lo dijo, en eso conoceréis a mis discípulos, porque van a llevar fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Luego lo leeremos. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Estaba buscando número el Señor, porque decía que grandes multitudes le seguían. Pero Él dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sigue, creo que hasta el 70. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tienes que creer firmemente en tu corazón de que estás siguiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene palabras de vida eterna, el que te va a llevar un día delante de su presencia. Hemos dicho antes que ha habido unos atentados tremendos ayer noche, terrible, ¿verdad? Los que entraron a esa fiesta nunca pensaron que nunca iban a salir, muchos de ellos. Era horrible, porque se sentían los disparos, incluso la televisión, y los iban matando de uno en uno. Fueron ajusticiados de uno en uno. Horrible. Pero me refiero que nosotros, como creyentes, nuestra esperanza cuando decidimos seguir a Cristo está en que sabemos que tenemos vida eterna en Él. Amén. En que sabemos que tenemos la salvación, porque no sabemos ni el día ni la hora. Amén. No sabemos ni el día ni la hora, pero nuestra seguridad tiene que estar en Cristo. Nuestra seguridad, créetelo. Unos pueden decir, pero si yo soy muy joven para ser un discípulo. Ahora que eres joven, ahora es cuando tienes realmente que entregarte a Jesús con todo tu corazón. ¿Cuándo te vas a entregar a Cristo? Cuando tengas 70 o 80 años, te vas a dar las obras a Jesús. Vas a vivir como te dé la gana, y luego cuando tengas 75, 80 años, que ya veas que ya las arrugas te van cayendo y dices, ahora me voy a ir a la iglesia. Pues es ahora que eres joven cuando tienes que entregarle tu vida y tu corazón al Señor. Amén. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros. No os he escogido... ¿Con quién habla? Habla con aquel responsable. Sí, con la que está a la puerta. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Fíjate, los escogió el Señor, y escogió también a Judas para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la palabra. ¿No sabía el Señor quién era el que le iba a entregar? Lo sabía desde un principio, ¿verdad? Y lo escogió, Él mismo escogió a Judas para que se cumpliera la palabra de Dios. Bueno, porque Judas estaba haciendo a Jesús que se cumpliera. Muchas veces pensamos que las circunstancias negativas en nuestra vida son malas. No, a veces las circunstancias negativas hacen que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Lo has entendido? Muchas veces las circunstancias negativas que pueden haber en nuestra vida hacen que se cumplan los objetivos que Dios tiene para nosotros. Porque si el Señor hubiera escogido a 12 y ninguno le fuera entregado, la Escritura no se hubiera cumplido. Tuvo que escoger a Judas para que Judas lo entregara y se cumpliera, como dice la palabra, que fue vendido. Lo dice ya la Escritura en profecía, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Lo dicen los salmos también, y ya el salmista también habla de que el que comía a su mesa le iba a entregar. A veces desmayamos, nos volvemos,
Y Señor, ¿por qué permites esto? ¿Y por qué permites esto? Y no, a veces hasta dudamos de nuestra fe porque vemos problemas a nuestro alrededor y tú no sabes que todo eso tiene un propósito y Dios tiene su propósito, Dios tiene su forma para hacernos llevar, porque para nosotros lo más importante es la vida física, pero para el Señor lo más importante es la vida espiritual. Amén. Porque para Él sabe que polvo somos y al polvo volveremos, nuestra carne volverá al polvo. Pero es importante que haya una salvación en nuestra alma. Y todo aquel que recibe a Cristo en el corazón es salvo. Amén. Todo aquel que tiene a Cristo y sigue a Cristo es salvo. Y ha pasado de muerte a vida. Nosotros ahora ya hemos pasado de muerte a vida. Amén. ¿Lo creéis así? Amén. Para Dios estamos vivos. Pero el mundo que no tiene a Cristo, dice la palabra, antes vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Para Dios no existe en vida, sino que está muerto en delitos y pecados. Lo que trae vida es el Evangelio, es Jesucristo al corazón. El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio y es el que trae vida, amén, al corazón del hombre. Es importante. El discípulo, el creyente quizás se sienta en la iglesia y llena la iglesia, pero el discípulo es un pescador de alma. El discípulo busca las almas, le habla de Jesús, porque tiene anhelos, tiene ganas, porque para eso fueron llamados los 12. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que llevéis fruto. El creyente se sienta, puede ser un buen creyente, pero se sienta, pero no participa del discipulado, no participa del servicio. Vamos a ir viendo poquito a poco estas cosas, porque esto es muy largo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. ¿Qué es un discípulo? Lo he dicho antes, una persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Eso es un discípulo, también se le llama aprendiz. Un aprendiz. Hoy los aprendices ya prácticamente se han perdido porque no hay talleres. Quieren gente preparada. ¿Y cómo van a coger gente preparada? Tendrán que prepararlos antes. Quieren gente salida de la universidad pero que ya tengan experiencia. Pero ¿cómo van a tener experiencia si acaban de salir de la universidad? La experiencia se hace en el transcurso. Pero antes no, antes ya desde pequeños, con 11, 12 años, se ponían al lado del maestro y poco a poco iban aprendiendo el oficio. Pero hoy en día quieren, de todo. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Eso es lo que es un discípulo. Una persona que defiende las doctrinas y los métodos de un maestro. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo, ¿qué hay que hacer? ¿Permanecer dónde? En su palabra. ¿Qué significa la palabra permanecer? Parece que damos las palabras como ya aprendidas, como si ya las supiéramos. ¿Qué es permanecer? Permanecer es quedarse en el lugar, en la misma condición, a pesar de las circunstancias. Permanecer es pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, permanezco. Eso dice: vosotros seréis mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Aquel que permanece, aquel que está permaneciendo en la palabra de Dios, que no se mueve de su palabra, está ahí firmemente siguiendo la palabra de Dios, creyendo en lo que el Señor está diciendo, ese es un discípulo, a pesar de lo que pueda ocurrir externamente. Porque cuando nos ocurren problemas a nuestro alrededor, es lo normal. Es lo normal que ocurran problemas. Ahora hay que seguir permaneciendo en la palabra, ocurra lo que ocurra. ¿Amén? ¿Quieres ser discípulo? Pero muy serio, ¿eh? Discipulado. Primera de Juan 2:6. ¿Qué dice ahí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Difícil. Andar como él anduvo en santidad. Andar como él anduvo en amor. Andar como él anduvo haciendo el bien. No significa que tengas que morir en la cruz como él murió en la cruz.
y que tengas que ser azotado como Él fue azotado. Pero andar significa entrar en la condición en la cual entras en un compromiso con el Señor. ¿Amén? El discípulo entra en un compromiso con el Señor y con el servicio. Vamos a ver lo que es un discípulo. Sigamos viendo. Dice en 1 Pedro 2, 21. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Antes hemos leído que debe andar como Él anduvo. Ahora dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Amén? Y vemos que Él... ¿Cuántos yates tuvo Jesús? ¿Cuántos coches? ¿Cuántos pisos? ¿Cuánto dinero? ¿En la bolsa la llevaba Judas? La bolsa la llevaba Judas. Las mujeres servían a Jesús. Dice que había mujeres que servían a Jesús y le traían de comer y le ministraban para sus necesidades. Pero... Y no estaba en hoteles de 5 estrellas cuando predicaba. Se fue a Galilea y nos dijo, yo quiero ir al hotel de 5 estrellas para predicar la palabra. No, muchas veces dormía al raso. Dice, el Hijo del Hombre no tiene ni donde reposar su cabeza. Quizás deberíamos de aprender más en este tiempo de Jesús y no tanto de aquellos hombres que se llaman siervos grandes del Señor. Pues son más grandes que Jesús, muchos de ellos. Algunos son más grandes que Jesús, lo he visto. ¿Cómo ha de ser su discípulo? ¿Cómo ha de ser un discípulo? Pues si queremos ser su discípulo, tendremos que aprender cómo tenemos que ser. Los discípulos son los que vienen a Jesús y le escuchan. Porque es imposible que tú seas un discípulo de Jesús y no vengas a escuchar la palabra de Dios. No vengas a aprender de lo que Dios tiene para ti. Es imposible que tú digas que eres discípulo y no estés interesado en aprender en lo que el Señor tiene para ti. Dice, viendo la multitud subió al monte, eso es Mateo 5:1. ¿Está por ahí? Muy bien, Natalia, lo estás haciendo muy bien. Si está, si no está, pues lo leo yo. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes son los que vienen a él? Sus discípulos. Los que no son discípulos, bueno, te seguiré más tarde, bueno, ya nos veremos, bueno, pero los discípulos siguen a Jesús. ¿Amén? Quizás hasta ahora, pues muchos no hemos sido realmente discípulos, pero eso no significa que hagamos un cambio. Hay momentos en que tenemos que hacer giros en nuestra vida. Hay momentos en que uno tiene que tomar la decisión, como esa palabra o esa canción que hemos cantado última. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo os expliqué y os conté que esa canción era referente a una persona que le dijeron renuncia a Cristo, di que no eres cristiano y te dejamos libre, y si no, te mataremos a ti y mataremos a toda tu familia. Y él se volvió, le dijo a su esposa y a sus hijos, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y todos ellos dijeron, nosotros también hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. Y ahí sale esa canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ellos sabían que esa decisión de seguir a Cristo les costaba la vida, les costaba la muerte, pero ellos no volvían atrás. Yo creo que quizás, claro, la mentalidad nuestra es, madre mía, morir por Cristo, pero es que aquella época sabían que cuando se convertían, estaban convirtiéndose en unos momentos muy difíciles. La gente en la época de Jesús se convertía sabiendo que eran llevados como ovejas al matadero, sabían que podían morir en cualquier momento, porque eran perseguidos, eran torturados, eran cogidos, tomados y llevados a los fosos de los leones, o
o eran metidos en cualquier sitio y torturados. En esta época sigue pasando en Siria, sigue pasando en Irak, en Irán, y estos señores que están levantándose ahora, que van a por todos, y están amenazando a Europa diciendo que esto simplemente es un principio. O sea que, bueno, nosotros no sabemos los acontecimientos, pero cuando venga el anticristo, nosotros, por supuesto, la iglesia ya va a estar aquí, pero ¿qué es lo que hará con todos los cristianos? Todo aquel que no quiera llevar el 666 en las manos o en la frente, tendrá que pasar por la guillotina o será muerto. Quiere decir que habrá una gran persecución como nunca ha habido a los cristianos. Por lo tanto, el creyente tiene que estar preparado en su corazón para ser fuerte en Cristo. Y uno tiene que estar preparado para todo lo que el Señor quiera. ¿Amén? ¿Nos va a costar? Pues sí, pero es necesario que entendamos estas cosas. Los discípulos son los que vienen a Jesús y le escuchan. Los discípulos son los que vienen a Jesús y le escuchan. Mateo 8:23. También, ese creo que sí que está, ¿no? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué es la barca? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es la barca? La barca es la iglesia. Y entrando Jesús en la iglesia, sus discípulos estaban juntamente con él en la barca. ¿Amén? Los discípulos se preocupan por estar en la iglesia. Tienen ese interés por aprender, por buscar. Si tenéis frío, cerrad la puerta. ¿Tenéis frío? Os veo con caras así de cerrar la puerta. Félix, cierra esa puerta. Hay que comprar unas estufitas muy pronto. Debería tener frío yo. Sí, cierra esa puerta. Sí, muy bien. Y entrando en la barca, sus discípulos le seguían. Los discípulos siguen a Jesús. Mateo 9:37. Mateo 9:37. ¿Por qué? ¿Quiénes son los discípulos? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los discípulos reciben las órdenes y atienden al llamado. Jesús lanza la palabra y dice, fíjate, el discípulo tiene oídos para oír al maestro. Los discípulos tienen oídos para oír al maestro. ¿Os acordáis cuando David en cierta ocasión se le ocurre hablar así en voz alta o pensar en voz alta y dice, ay, ¿quién me diera a beber del agua de Belén? Y era un pensamiento. Y allí habían 2 o 3 discípulos valientes que escuchan esa palabra y se lanzan. Belén estaba tomada por los filisteos, se meten en tierra de los filisteos, matan no sé a cuánto para coger el pellejo de agua y llevárselo y traérselo a David. Y David, cuando ve aquello, dice, Dios mío, ¿pero qué habéis hecho? ¿Cómo voy a beber esto? Esto es precio de sangre, yo no puedo beber de esta agua. Pero ¿cómo los discípulos escuchan y tienen oído? No les resbala las palabras. El que tenga oídos para oír, ¿quiénes son los que oyen? Los discípulos. ¿Quiénes son los que no les resbala la palabra? Los discípulos. ¿Quiénes son los que atienden a la palabra de Dios? Los discípulos. Tenemos que aprender a hacer oídos porque nuestros oídos están engrosados, están extraviados. Nuestro entendimiento está extraviado. Y oímos lo que nos interesa, lo que nos va bien, pero no escuchamos todo el consejo de Dios. Y es importante escuchar no lo que nos interesa, sino escuchar todo el consejo de Dios. Como decía Pablo, yo no he renunciado a enseñaros todo el consejo de Dios. Vosotros sabéis, hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, cómo he estado de día y de noche enseñándonos. Estuvo durante 3 años y medio enseñando a un grupo de creyentes en la iglesia de Éfeso. Y estuvo allí enseñándoles a ellos. Ellos fueron luego los que empezaron a ministrar por toda Asia Menor y trajeron un gran avivamiento por muchos lugares. Pero Pablo se quedaba un poquito tiempo, pero él estaba ahí enseñando y hacía oídos para que pudiéramos aprender. Es importante
que la palabra no nos resbale. Aquí dice, Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son los que reciben las órdenes y atienden al llamado. Mateo 26, 17. ¿Quiénes son los discípulos? En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos son los que sirven en la iglesia, son los que sirven, son los que se ocupan de las cosas, de los intereses de la iglesia. El discípulo ve la necesidad y atiende a la necesidad. El discípulo ve el lugar vacante y no hace falta que le digas nada, ya sabe que hay un lugar que puede ocupar, ve. Es como el que ve un papel en el suelo y le recoge el papel, y otro pasa y no recoge el papel. ¿Entendemos lo que queremos decir? El discípulo, el verdadero discípulo, no hace falta que le digas nada, ya sabe realmente lo que tiene que hacer. Es importante. ¿Por qué? Porque ama a la iglesia, ama a Jesús, ama al cuerpo, ama a los hermanos. Es importante que tengamos esto. El discípulo no es un pasota, es alguien que tiene el corazón de Jesús, porque está aprendiendo a los pies de Jesús y se le está pegando las cualidades y la naturaleza de Jesús. Eso es lo que hace un discípulo. Está empezando a tener el mismo corazón noble, piadoso, compasivo de Jesús. ¿Lo entendemos? No es el que ve la necesidad y pasa, sino que empieza a entender las cosas. Tú puedes decir, pero es que yo ya llevo años y yo estoy quemado. Quizás estás quemado, pero porque no has estado cerca de Jesús, porque Jesús te da refrigerio. Si realmente estás cerquita de Jesús, yo te digo, es imposible que una persona que esté cerca de Jesús, porque el Señor se encarga de abrazarte y de traer el consuelo. Ahora, si lo que buscas es el aplauso de los hombres, entonces sí te digo, no me extraña que estés cansado, que estés cansada y que estés quemado y quemada. Pero cuando tú lo que estás buscando es servir a Jesús, amar a Jesús, no te van a importar, porque tú haces todas las cosas por amor al Señor. ¿Amén? Es importante, como dice ahí, todo lo que hagamos, hagámoslo por amor. Hablando de la limpieza, pero podemos hablar de cualquier tema, de cualquier cosa. Todo lo que hagamos, hagámoslo al Señor por amor. ¿Amén? Lo hagamos por amor. Y no esperes de los hombres. Quizás algún día desde aquí pues, alguien te pueda decir algo, sea yo, sea otra persona. Bueno, pero no esperes la recompensa, no esperes el aplauso, no esperes que alguien te diga qué bien lo has hecho, porque tenemos que aprender a recibir la recompensa del Señor. Porque si yo te doy la recompensa, ya la recibes de Jesús, pero cuando uno espera en el Señor, el mismo, nuestro buen Dios, es el que mejor paga. Amén. Le doy gracias al Señor, mira, por Natalia está aquí, lo estás haciendo muy bien, Natalia, de verdad. Lo estás haciendo muy bien. Necesito jóvenes como ella, que estén ahí, como Rebeca, que está ahí también. Hoy Rebeca le ha cedido el puesto a Natalia. Muy bien hecho, ya está. Los puestos, es importante que ella se sienta útil, como todos los que estamos aquí podamos tener nuestro sitio. Seamos maduros en nuestra forma de entender las cosas. Seamos maduros. Amén. Porque si alguien necesita hacer algo porque quiere sentirse útil, pues ten la madurez de dejarle tu silla, de dejarle tu lugar, de dejarle lo que tú estás haciendo. Si tú ves que realmente hay una persona que necesita, o ayúdale a que cumpla realmente su propósito. Sea alguien que le ayude a cumplir los propósitos a otra persona. No te enfades, porque no tenemos nada. Simplemente nos ayudamos los unos a los otros para que podamos crecer todos en amor. ¿Amén? Porque luego decimos, es que este es el mío, y luego a lo mejor te enfadas. Y luego yo sufro por estas cosas. Y no hay que sufrir por estas cosas, sino que todos deberíamos ayudarnos a todos. ¿Amén? Ahí está Rebeca ayudando a los niños, luego está también Estefanía, pero si necesitan más ayuda, habrá más gente. Aquí hay un sitio, pero si ella necesita ayuda, tendrá otra persona, y si ella no puede venir un día, habrá otra persona, y si no, otra persona. Es importante que los puestos puedan estar ocupados. No importa que haya alguien que pueda ocuparlo. No, es que estaba yo, y me has quitado, y has puesto otra persona. No se trata de eso. Hay una persona que necesita sentirse útil. ¿Amén? Y entonces es bueno que esas personas se sientan útiles para que puedan, porque a mí nunca me ha gustado estar sentado sin hacer nada.
calentando una silla. Y si las sillas son como estas de madera, que son más duras ¿verdad? Mira, el que coge la silla de esta cómoda se echa bien, pero una silla de esas de madera te queda cuadrado ahí, no, la verdad. Para que nadie se enfade, porque los discípulos son maduros en el entendimiento. Amén. Los discípulos son maduros, amén. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene? ¿Dónde quieren que preparemos para que coman la Pascua? Son los que preparan la mesa y los que se ocupan de sus cosas. Tienen disposición para el servicio, tienen disposición para hacer las cosas. ¿Amén? ¿Qué ventaja tiene? A ver, ¿qué ventajas tiene el ser un discípulo? Alguna ventaja tendrá que ser. Habrá que tener alguna ventaja, ¿no? No todo van a ser problemas. Bueno, vamos a ver. Mateo 10:1. Vamos a ver las ventajas que tiene el ser discípulo. Mira, la Biblia. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira, esto se lo puede transmitir el Señor ¿a quién? A sus discípulos. A sus discípulos Dios le da autoridad. A sus discípulos Dios le da la fortaleza y le da la unción para que estas cosas puedan suceder. Porque dice en Marcos, creo que fue en Marcos 14, si no me equivoco, que estas señales seguirán a los que creen, a los discípulos. Los que creen son los discípulos, no son los creyentes que van de paso, son los discípulos. Cuando habla de creyentes, habla de discípulos en la Biblia. Hoy en día los creyentes son cualquiera que entre a la iglesia y dice yo creo, pero discipulado es otra cosa. A ellos se les da autoridad para hacer la obra de Dios, amén. A los discípulos se les da autoridad para hacer la obra de Dios. Mateo 13:36. 13:36. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. A los discípulos se les explica, se les revela las cosas escondidas, los secretos escondidos de Jesús. Son los que tienen acceso a esas cosas, porque son los que están más íntimamente ligados a Jesús. Entonces, ¿a quién le va a compartir sus misterios? ¿A quién le va a compartir el Señor sus secretos? ¿A quién le va a decir las cosas aparte? A sus discípulos. ¿Amén? El discípulo tiene la ventaja de que conoce las cosas que son de su Señor, porque tiene intimidad con su Señor, sabe, está cerca de su Señor. Pero el que vive como vive no puede entender las Escrituras, no tiene revelación de las Escrituras, muchas cosas no las entiende, no las comprende, no sabe el porqué y de cualquier cosa hace un drama. Pero el discípulo tiene oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque ahora quiero deciros que el maestro de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora el maestro, él tomará de lo mío, dice el Espíritu Santo, él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora el maestro es el Espíritu Santo. Y el maestro te aconseja en casa. El maestro te aconseja en tu trabajo. El maestro te aconseja en las calles. El maestro te aconseja en cualquier momento y en cualquier necesidad. ¿Entiendes? Fíjate qué importante es que el Espíritu Santo, ellos tenían que estar cerca de Jesús. Porque aún no había venido el Espíritu Santo, no había venido sobre ellos. Hasta Juan 20:22 dice recibir el Espíritu. Y ahí le daban anticipo. Pero no habían recibido todavía el Espíritu. Estaban con Él de día y de noche. Y ahí conocían los secretos. Pero nosotros no estamos día y noche con Jesús en la carne. Ahora sí que estamos día y noche con Jesús, el Espíritu Santo, en nuestro interior. Y Él nos revela lo escondido del Padre. Amén. Y nos dice lo que será y lo que habrá de venir. Amén. Es importante que lo entendamos. El discípulo sí conoce las cosas que son de su Señor. Amén. Porque está cerquita del Maestro. Otra ventaja. Mateo 13:36 es este. Mateo 15:36.
15. Claro, como está aquí, no abréis la Biblia. Bueno, espero que la abráis en casa. Mateo 15, 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿A quién se le da el pan? Para que pueda repartir el pan a otros. A los discípulos. Los discípulos pueden, cualquier discípulo puede estar aquí predicando la palabra de Dios. Cualquier discípulo, porque al discípulo se le da el pan. Al discípulo se le da recoge del Señor y tiene pan para repartir. ¿Amén? Tiene pan para repartir, tiene capacidad. Dice, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. El Espíritu Santo viene, te imparte, y cuando te imparte, tú puedes darlo. Quizás no a la iglesia, quizás no tengas el ministerio para poder estar aquí presidiendo o haciendo una actividad en la iglesia, pero dice que lo dio a la multitud para poder ir a las calles, para poder ir a tus vecinos, para poder ir a las personas que necesitan, porque tendrás pan para compartir, tendrás algo en tus manos para dar a otro. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, si no pones algo en mis manos, yo no puedo dar. Necesito tener mis manos llenas para poder dar. Amén. El discípulo busca siempre tener la llenura y tener palabra, tener pan para poder dar a otros. Es importante, por eso está interesado en su palabra, por eso está interesado en el Señor. No nos interesemos tanto cómo va el Barça o cómo va el Madrid, interesemos más por la palabra de Dios, ¿amén? Cómo va nuestra vida y qué es lo que el Señor quiere. Podemos tener nuestras aficiones, sí, pero no hagamos idolatría de nada. Que sea el Señor lo más importante en nuestra vida, que sea Él, porque el día que subamos al Señor no vamos a encontrarnos con Maradona, nos vamos a encontrar con Jesús de Nazaret. Nos vamos a encontrar con Jesús de Nazaret. Y muchos están esperando que allá está. ¿Y juguemos al fútbol allí? Pues no lo sé. No sé si es tu deseo jugar al fútbol. No sé si habrá un equipo celestial que juega al fútbol. A mí lo que me gusta es el béisbol. Ahora béisbol allí. Yo qué sé. Yo lo que sé que estará Él. Y me basta. ¿Amén? Si está Él, me basta. Porque, ¿tú qué quieres? ¿El cielo o a Jesús? Porque Jesús es el cielo. ¿De qué te sirve un cielo sin Jesús? Si el que llena el cielo es Jesús. ¿Amén? El que llena el cielo es Jesús. Enamórate de Jesús aquí. Para que cuando llegues allí no sea una sorpresa para ti, sino que ya lo conoces aquí. Y ya cuando llegues ahí dices, igual como yo te sentía, igual como yo te veía en mi corazón. Es mucho más, por supuesto. Pero ya tienes, porque lo que hace el Señor es darnos las arras del Espíritu, que es un anticipo. Las arras es un anticipo, son los anillos. Son las monedas. Es como algo que tenemos ahí como, apártame eso. Me lo apartas y luego en Reyes te lo acabo de pagar. Me lo has reservado. El Espíritu Santo nos tiene reservados para Él. Y luego llegará un momento que conoceremos toda la plenitud de Dios. Ahora conocemos en parte. Luego conoceremos toda la plenitud de Dios vendrá a nuestras vidas. Y allí no tendrás necesidad ni de jugar a fútbol, ni a béisbol, ni a golf, ni nada de eso. Porque seguro que nos faltará tiempo. Y mira que tenemos una eternidad. Nos faltará tiempo para conocer al Maestro. Amén. Amén. Y un día estaremos, ojalá que podamos estar todos, ¿verdad? Amén. Y podamos decirnos uno al otro, ¿te acuerdas, Luis, cuando estábamos en la iglesia, allí en Restauración? ¿Te acuerdas? Cuando sonaban los cables, sonaban raros. Cuando nos reíamos tanto, cuando llorábamos tanto, cuando teníamos tantos problemas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque todo eso llegará. Todo eso llegará. Yo espero, eso va a llegar, allí nos conoceremos, allí nos veremos, allí nos abrazaremos, saludaremos. Hay hermanos que ya están en el cielo, nos están esperando. Y son testigos y están diciendo, venga, sigue firme, venga, no te apartes, venga, sigue adelante, venga. Pero un día estaremos en su presencia. Amén. Un día estaremos con Él.
Más. ¿Queréis más? Muy bien. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ¿ves? Él declara, ¿quién? A sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabía Jesús lo que le iba a pasar? Lo sabía. ¿Sabía Jesús por qué había venido a esta tierra? Lo sabía. ¿Y eso se lo comparte a quién? A sus discípulos. Era una revelación que no todo el mundo tenía. Sin embargo, esa revelación se la comparte a los que están cerca, a los suyos. Entonces no me extraña que aquellos que están cerca de Jesús tengan una buena revelación, de aquellos que están interesados por su palabra tengan una buena revelación. Se les revela los secretos más escondidos. Marcos 4:34. Dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mira, a sus discípulos en particular se los declaraba todo. Les hablaba al oído, les compartía, les hablaba. Hay gente que dice, a mí el Espíritu Santo nunca me dice nada. Habla con él. Porque para que alguien te hable, tienes que también que dirigirle la palabra. Si tú lo ignoras, él es así. Si tú lo ignoras, él te ignora. Pero si tú le compartes y le hablas, él te responde. Tú le hablas, pregúntale al Señor. Háblale al Señor. Pregúntale. Deja que Él pueda compartirte. Ten una relación personal, ten comunión con el Espíritu Santo. Porque a sus discípulos, a sus discípulos les habla aparte y les comparte todas las cosas. ¿Ves? Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué hacían los discípulos a Jesús? Señor, ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Dinos cómo será esto, dinos cómo será lo otro. Y le hacían preguntas y el Señor contestaba. ¿No será igual ahora? Nosotros le preguntamos al Señor y el Señor responde. Y tenemos que aprender a escuchar y a oír al Señor y tener nuestra relación con el Señor. Porque orar no es solamente hablar, orar es una relación de intimidad donde tú hablas, Él escucha y Él te habla también. ¿Amén? Esa es oración. La oración real es que tú estás hablando y Él también te está hablando. Ayer tuvimos una reunión preciosa de intercesión. Éramos poquitos, pero tuvimos una reunión preciosa. Nos quebrantó el Señor, trajo un quebranto precioso, se llenó todo esto de la presencia de Dios. Fue bonito de verdad. Yo le dije a los hermanos ayer, ojalá que solamente la mitad de la gloria que cayó ayer pudiera caer en este sábado. Porque cuando cerramos las luces y empezamos a alabar al Señor, a adorar al Señor, yo dije ayer, los niños piden, los maduros adoran. Los niños siempre piden y lloran pidiendo, pero los maduros adoran, alaban y le dan gracias al Señor por lo que tienen. Amén. 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 No seamos niños pidiendo todo. Señor, dame, pam, pam. No. Vamos a adorarle, vamos a dar al Señor y a bendecir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale ese aplauso al Señor que está muy... ¿Cómo se reconoce a un discípulo para mañana? Pero yo quiero adelantaros alguna cosita que tengo por aquí, ya que va siendo un poquito tarde, y luego el resto para mañana. Podéis apuntar si queréis, y si no, esto luego yo, ya cuando acabe mañana la sesión de discipulado, lo dejaré ahí para que lo podáis o hacer fotocopia o podáis apuntar lo que os interesa. El creyente, hay muchos puntos, pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Prácticamente esto es parte de lo que es un discípulo. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. ¿Pero diferente? El creyente espera, el discípulo pesca. El creyente espera que le den,
el discípulo se coge la caña y se va a pescar. ¿Amén? El creyente lucha por crecer. El creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. El discípulo se reproduce en otro. ¿Veis la diferencia? El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente se gana. El discípulo se hace. Tienes que poner todo el interés para ser un discípulo. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo está destetado para servir. El creyente necesita siempre los mimos, necesita siempre que lo acurruquen, que le den palmaditas a la espalda. Pero el que ha sido destetado, ese se busca la vida ya por otro sitio, ese sabe comer solo. Ese busca, escudriña la palabra, ese está esperando, no está esperando al sábado para alimentarse, sino que coge la Biblia en cualquier momento, tiene la escritura en su mano, tiene la palabra en su mano y empieza a buscar por todos sitios porque tiene hambre. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio. ¿Entiende la diferencia? Para que veamos la diferencia. El creyente busca el halago, la aprobación de los hombres. El discípulo no busca ningún halago. Es una persona sacrificada. Se sacrifica por los demás. Es una madre y es un padre que ha crecido. Los niños no acostumbran a sacrificarse. Y más esta generación, que si no le dicen las cosas no se hace nada. ¿Verdad? Es que esos son así. ¿Verdad? Pero el discípulo no hace falta que le digan las cosas. Ve la necesidad y lo hace. Jóvenes y no tan jóvenes. Hay platos por fregar. Mamá, no hace falta que le digan nada. Te frego los platos. Hay una cama por hacer. No mira a nadie, no mira a nadie. Madre, no me miréis a vuestros hijos. Miradme a mí. Hay una cama sin hacer, no le digas. No le digas, mamá, tengo la cama, no, hazla. Hay una necesidad por hacer. Entonces, la diferencia entre un padre y una madre es que el padre y la madre se sacrifican por los demás. Los hijos están esperando que los demás se sacrifiquen por ellos. Parece que todos se lo merecen. Todos se lo merecen. Lo merecen todo. Cuando son pequeños sí, pero ya llegan a una edad en que ellos tienen que ayudar en la casa. Mira, me vais a querer un montón, padres. Pero los hijos no me vayan a querer tanto. Bueno, mira, es lo que hay. Es lo que hay, chiquillos. Esto va así. Un día os toca a vosotros y otro día os toca a ellos. Luego habláis conmigo aparte y me pegáis la paliza. El creyente entrega parte de su ganancia. El discípulo entrega parte de su vida. ¿Veis la diferencia? El creyente viene, ofrenda, diezma, pero el discípulo no entrega solamente su dinero o su servicio, entrega su vida. ¿Sabes? Sirve a la obra. Es alguien que está involucrado en la obra del Señor. ¿Amén? Dios quiere discípulos. Por supuesto, las iglesias están llenas de creyentes, pero Dios está buscando discípulos. ¿Amén? Porque Él va a contar para hacer la obra con los discípulos. No quiere decir que si no eres discípulo, Dios no vas a ser salvo. Seguramente serás salvo, pero te vas a perder un montón de privilegios. Te vas a perder el fruto del Señor en tu vida. Porque realmente los que llevan fruto son los discípulos. Son los que, sí, vas a dar sombra. Que también es bonito, que un árbol de sombra en verano, pero pudiendo dar fruto, ¿para qué dar sombra? Da sombra y da fruto, ¿verdad? Amén. Me estoy extendiendo, pero bueno, vale la pena.